Estamos de regreso y al inicio estábamos hablando de que en los últimos programas hemos estado haciendo un énfasis sobre lo que Cristo le dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos. Y lo interesante es que le está hablando a los discípulos que ahora ellos vayan a ser discípulos. Y una de las primeras cosas que compartíamos en el programa anterior es que para poder ir y cumplir con esto, para ser discípulos, necesitamos ser discípulos. Mateo 20:16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una de las cosas que decíamos, pastor, es que algo que va a ser clave para convertirnos en discípulos es que necesitamos entender que debemos de ser enseñados. Y me gusta porque usted decía casi como una frase: para poder ser enseñado necesito desaprender. Porque hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido, muchas cosas que nosotros creemos que son importantes, que creemos que son claves, que creemos que son una verdad. Pero cuando nosotros venimos al caminar cristiano y somos expuestos a la palabra del Señor, nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que no están alineadas con su plan. Y ahí necesitamos empezar a desaprender esas cosas para ser enseñados en lo correcto, en la verdad. Pero una cosa es tener un acceso a la enseñanza, ir, buscarla. Pero otra completamente diferente sería tener un espíritu enseñable. Porque yo pudiera ser expuesto a la enseñanza, a lo mejor puedo tener el conocimiento, pero no se ha interiorizado, no es parte de mi vida. Es decir, tengo el conocimiento, pero mi vida es completamente diferente al conocimiento que yo tengo. Es decir, sé que tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil, porque es lo que dice la palabra, pero la trato de forma brusca. Y tal vez lo trato de esa manera porque fue lo que yo aprendí en mi casa. Porque yo vi cómo mi papá trataba a mi mamá y yo pensé que esa era la verdad y por eso yo me comporto de esta manera. Sin embargo, la verdad es que la tengo que tratar como vaso más frágil. Y es ahí donde necesitamos tomar el conocimiento y llevarlo a la práctica. Y de alguna forma eso nos introduce en un tiempo donde crecemos en madurez, pero eso nos va introduciendo en tiempos donde nos estamos convirtiendo en discípulos, verdaderos discípulos del Señor. Que ahí es donde viene la esencia de lo que es ser un discípulo. Porque en el programa anterior hablábamos que un discípulo básicamente es un aprendiz. Alguien que comienza a capturar la enseñanza de un mentor, la enseñanza de un maestro. Entonces, el desarrollar un espíritu enseñable es una cualidad del carácter extraordinaria porque, como bien decía Pastor, trasciende al tener conocimiento. O sea, una persona que adquiere conocimiento, pudiéramos decir que es una persona, yo lo asocio a alguien inteligente, alguien que está dotado de mucho conocimiento. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría ya tiene que ver con ese proceso interior que nosotros hacemos, donde tomamos el conocimiento, lo interiorizamos y lo comenzamos a poner en práctica. Entonces nosotros encontramos personas que por ejemplo, tienen el conocimiento de que fumar es dañino, pero fuman. Entonces, al final el conocimiento no me hace sabio. Lo que me hace sabio es poder llevar el conocimiento a una experiencia práctica. Pero para que eso se pueda dar en la vida de una persona es requerido desarrollar ese espíritu enseñable. Y yo lo pudiera resumir de esta manera. ¿Quién es alguien que tiene un espíritu enseñable? Es aquella persona que está abierta en su corazón a ser moldeado, a ser transformado, a poder ceder sus argumentos, su experiencia, su conocimiento anterior, que no necesariamente significa que el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de la vida necesariamente tiene que ser malo. Algunas veces hay conocimientos que se forman y establecen una plataforma para la vida, pero que cuando entramos en las nuevas dimensiones donde Dios nos lleva, la nueva dimensión, la nueva temporada, va a requerir también un proceso nuevo de enseñanza, una nueva guía del Espíritu Santo, una nueva guía de parte de Dios.
Pero para yo poder desarrollar ese espíritu enseñable y ser un discípulo, yo necesito estar abierto. Y ahí es donde está la frase, o sea, aprender requiere desaprender. Y a veces es difícil, porque muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido se convirtieron en pensamientos, nosotros le llamamos bíblicamente en fortalezas mentales. Algunas pueden ser muy buenas, otras son fortalezas mentales que están fuera de Dios, pero desaprenderla es un proceso necesario para entrar en el ámbito de ser enseñado. Entonces la Biblia nos habla de que constantemente nosotros como cristianos estamos siendo enseñados. Jesús le dijo a los discípulos cuando anunció su partida, Jesús comenzó a hablarles, los discípulos se turbaron, se llenaron de mucha frustración a saber que el maestro se iba, pero Jesús les dice, tranquilos porque ahora viene el otro consolador. Un consolador que tiene una función básica, guiarnos y enseñarnos todas las cosas. Enseñarnos cómo llevar el matrimonio, enseñarnos cómo llevar las relaciones. O sea, el Espíritu Santo es Dios, es el regalo más maravilloso de Dios porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y todos los días de nuestra vida nos está enseñando, nos está guiando. La pregunta que hoy nosotros nos tenemos que hacer es si nuestro oído está prestando atención a lo que Él está hablando. Y si estamos, una vez que Él nos dice, no respondas airadamente, porque la blanda respuesta, como dice el proverbio, aplaca la ira. Si nosotros comenzamos a responder, nosotros vamos a comenzar a ver la manifestación de lo valioso que es tener un espíritu enseñable. Sobre todo cuando los tiempos cambian tan rápidamente en estos tiempos. Una de las cosas que tenemos que tener claro, pastor, es que cuando estamos hablando de ser discípulo y de desaprender para aprender, no es que vamos a aprender un conocimiento de hombre, ni conocimiento de este mundo, sino que lo que estamos hablando es de podernos introducir en la palabra de Dios, ir a la palabra, lo que la palabra dice, lo que Dios habló, cuáles son esas cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros, pero que eso va a demandar de alguna forma que nuestro caminar tiene que ir en una dirección en base al reino de Dios. Entonces, no es desaprender para aprender cosas de hombre. Y de alguna manera, ahí pudiera ser que se convierta en un pegón en nosotros. Porque Dios nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a todos nosotros. Pero lo más práctico en el día a día es que hay personas, hombres de Dios, que de alguna manera nos dan un consejo, nos hablan a través de una prédica, a través de un blog que alguien lo escribió y está compartiendo algo de la palabra. Y entonces nosotros pudiéramos cometer el error de prestar más atención al hombre que lo que se está diciendo en sí. Entonces, una de las cosas que una vez escuché como un consejo para mi vida es no recibir nada que no está alineado a la palabra de Dios. O de otra forma sería tomar todo aquello que estoy escuchando y filtrarlo con la palabra. Y si no está acorde con la palabra, entonces no lo recibo. Pero si está alineado con la palabra, no tengo que seguir cuestionando, no tengo que seguir argumentando, sino que me tengo que abrir. Porque lo que pasa ahí es, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer así? ¿Y por quién dice que tiene que ser así? Y demuéstrenme, y muéstrenme las cosas, y denme algunos ejemplos, ¿y por qué no espero? ¿Y por qué tengo que accionar ahora? Pero básicamente solo es una condición de donde estoy diciendo, no me gusta lo que estoy escuchando, no lo quiero recibir, no quiero cambiar, y yo quiero mantenerme en la posición que yo creo. Y ahí, ahí lo que pasa es que nos bloquea y nos pone en un lugar donde no estamos teniendo ese acceso para ser enseñable y tener ese espíritu enseñable, porque una de las características del espíritu enseñable es tener una buena actitud del corazón. No es que se va a aprender lo que le están diciendo, no, es solo una disposición para escuchar. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y eso lo tenemos que ir desarrollando. Yo recuerdo, pastor, que hace ya tal vez unos 5 años atrás, se me acercó alguien en la iglesia y me dijo algo. Y una de las cosas que me dijo tal vez era de mi forma de ser y no era tan bonito lo que me estaba diciendo. No lo estaba diciendo desde un mal corazón. Sin embargo, cuando a uno le dicen, cuando a uno le muestran algunas cosas que tiene que trabajar,
serían contados aquellos que lo reciben bien. Siempre nos ponemos como a la defensiva. ¿Por qué me dice esto? Si eso no es lo que yo quiero ser, ese no es el mensaje que estoy mandando, esa no es mi forma de comportarme, eso no es lo que yo veo. Sin embargo, recordemos de que nosotros tenemos puntos ciegos. Entonces esta persona me dice eso, al inicio me siento un poquito a la defensiva, pero yo después empecé a meditar en lo que me estaba diciendo y empecé a prestar atención en mi caminar, cómo estaba actuando en eso que me estaba diciendo. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que tenía razón. Entonces, nosotros necesitamos ver más allá de la circunstancia donde podemos estar siendo confrontados y comenzar a meditar en el Señor y preguntarle qué de lo que me están diciendo tiene razón y qué no. Porque al final esa disposición nos va a llevar a un crecimiento. Y cuando yo vi eso, empecé a hacer los ajustes y yo pude ver la bendición de Dios sobre mi vida. Y no solo sobre mi vida, sino sobre mi casa y sobre las personas que están alrededor. Le estoy dando un ejemplo donde pude haber salido con éxito, pero también hay otra serie de situaciones donde no salí con éxito, pues, sino que de pronto salí reprobado, pero también tiene que ver el ser discípulo con entender que hay cosas que necesitamos mejorar, no excusarme. No salí bien por esto, por lo otro, es la culpa del otro, la responsabilidad. No, es mi responsabilidad. Yo necesito ver qué es lo que está pasando en esa situación en particular y comenzar a generar una transformación. Vamos a ir a un corte y regresamos.